Pregunta: ¿Jesús resucitó de entre los muertos? ¿Es realidad o ficción? ¿Importa eso? ¿Cuál es la evidencia? ¿Y qué respuestas le presentará a un amigo no cristiano que le pregunta: ¿no es la resurrección de Jesús solo un mito? ¿Cómo sabemos que estaba realmente muerto cuando lo bajaron de la cruz? Y después de su entierro, ¿eran las apariciones de resurrección de Jesús a más de 500 personas, solo eventos psicológicos de sus mentes, o apariencias físicas reales de Jesús resucitado? Mi invitado de hoy que responderá a estas preguntas es el exateo, ahora cristiano, señor Lee Strobel, ex galardonado editor legal del Chicago Tribune, y autor mejor vendido de los New York Times con cerca de 20 libros. Le invitamos a acompañarnos para escuchar la evidencia sorprendente de la resurrección de Jesús en esta edición especial del show de John Ankerberg. Bienvenido a nuestro programa. Nos dieron un gran show hoy. Mi invitado es Lee Strobel. Es graduado de la Universidad de Yale con el título de abogado. Y entonces por 13 años él fue galardonado editor legal del Chicago Tribune. Durante todo ese tiempo era ateo. Y de hecho, en un punto a lo largo de la línea, las circunstancias le llevaron a investigar la evidencia con respecto a Cristo, no para demostrar que era cierto, pero a refutarlo. Pero al final la evidencia lo convenció para venir a Cristo. Vamos a escuchar esa historia hoy. Puso esa evidencia que lo llevó a Cristo en su libro, El caso para Cristo, que ha vendido más de 2 millones de copias en todo el mundo. También ha escrito, El caso para la fe. El caso para el Creador. Y su último libro es El caso para el Jesús verdadero. Quiero escuchar su historia y creo que la gente la necesita oír porque usted era alguien distinto. Era un hueso duro de roer y las cosas que creía acerca de Dios. Llévenos de vuelta a Yale y entrando al Chicago Tribune y la mentalidad que tenía como ateo total. Bueno, sabe, empecé a considerarme ateo cuando tenía 16 años de edad. Y eso era mucho por lo que me enseñaron en la escuela, en términos de evolución, el origen de la vida. Me dijeron que la vida puede venir por sí misma, no necesita ningún creador sobrenatural. Yo lo creí, y empecé a considerarme ateo. Más tarde tomé un curso de un tipo que era escéptico espiritual que me estaba enseñando el Nuevo Testamento. Y por supuesto, él me convenció que no se puede confiar en lo que dice la Biblia. Y entonces, me consideraba ateo. Me casé joven, mi novia de la secundaria, yo tenía 20 años. Ella 19. Era agnóstica, más o menos en un punto muerto espiritual. Yo era más hostil. Quiero decir, para ser honesto John, yo nunca había tomado el tiempo para investigar sistemáticamente la evidencia de una manera u otra. Yo pensaba, mi reacción instintiva fue que la idea de un creador del universo todopoderoso, todo amoroso, todo saber, era simplemente absurdo. Ni siquiera vale la pena mi tiempo de investigarlo. Usted dijo, Dios no creó a la gente, pero pensaba que la gente había creado a Dios para calmar sus propios temores. Exactamente. La gente necesitaba este peluche benevolente de un abuelo en el cielo, de modo que si morían, al menos podrían creer que podían ir al cielo. Pensé que eso era de lo que se trataba. Y lo malo de eso, John, es que sabe, Bertrand Russell el famoso ateo dijo una vez, si no hay Dios, no hay bien o mal. Y sabe, así fue como viví mi vida. Hice mi moralidad en la marcha. Día tras día la inventaba. Porque mi prioridad número 1 era mantenerme feliz a toda costa. Es decir, era todo sobre el placer, era solo una vida narcisista. Y sabe la pura verdad, y no es algo que disfruto contar, pero yo vivía una vida muy inmoral, borracha y profana y autoabsorta y verdaderamente en muchas maneras una vida autodestructiva. Yo tenía tantos problemas con la ira porque me parecía que no importa qué camino iría o dónde buscaría, no pude encontrar esa felicidad que yo quería para mi vida. Y recuerdo que un día, mi esposa, que había empezado a ir a la iglesia,
porque había conocido a un cristiano, y esto realmente me enloqueció. Ella dijo que iba a la iglesia ese día, y me enfureció tanto esto, yo solo, me eché hacia atrás y pateé un agujero en nuestra pared de la sala. Justo fuera de la rabia. Y mi esposa estaba llorando y mi pequeña hija lloraba. Y usted sabe, si me hubiera preguntado entonces, ¿por qué está tan enojado? ¿Qué es toda esta cólera? No sé qué podía haberle dicho. Pero solo creo que eran todos estos callejones sin salida y pegándome la cabeza contra la incapacidad para encontrar aquello que me traería la satisfacción que buscaba. Sí, usted dijo que Alison, su hija, cuando ella le veía entrar a casa, ¿qué haría ella? Sí, digo que eso es probablemente la cosa más fea que puedo decir acerca de mi vida. Ella tenía 5 años. Sí, un poco menos que 5. Y si ella estaba jugando en el piso de la sala de estar con algunos juguetes y me escuchó entrar por la puerta grande, su reacción natural fue recoger sus juguetes e irse a su habitación y cerrar la puerta. Quiero decir, va a estar borracho otra vez. Va a estar pateando agujeros en la pared. Va a estar gritando y chillando y maldiciendo. ¿Sabes qué? Es más tranquilo por aquí, simplemente tranquilo aquí. Quiero decir, que es tan difícil para mí decirlo porque amo a mis hijos, pero es la verdad sobre quién era yo. Entonces sucedió algo con su esposa. Sí, ella conoció a un amigo que compartió a Jesús con ella. Mi esposa investigó y se acercó a mí un día, unos 9 meses más tarde y me dijo, Lee, he hecho una gran decisión. He decidido convertirme en una seguidora de Jesús. Pensé. El divorcio fue la primera palabra que corrió por mi mente. Eso es todo, yo no hice compromiso para esto. Si ella se va a convertir en un bicho raro, una aleluya, más santa que tú y sabe, pasar todo su tiempo en los barrios bajos sirviendo a los pobres o algo así. Y honestamente pensé que era el final de nuestro matrimonio. Pero una de las sorpresas más grandes de mi vida fue, en los meses siguientes esperaba ver todas estas cosas negativas suceder, pero en lugar de eso empecé a ver cambios positivos en su carácter, sus valores y en la forma en que se referiría a mí y los niños. Y era encantador. Era atractivo. Y un día me dijo, ¿por qué no vienes conmigo a la iglesia? Y me dije, ¿sabe? Voy a ir y sacarla de este culto en el que ella se ha involucrado. Así que fui a la pequeña iglesia. Se reunían en una sala de cine. Se llamaba Willow Creek Community Church. El hombre se levanta para hablar, y no creo que siquiera se afeitaba todavía. Era un chico joven y amado Bill Hybels. Y dio una charla llamada El cristianismo básico. Y John destrozó casi toda incomprensión que tenía sobre el cristianismo. Quiero decir, él habló acerca de Jesús, habló de la cruz, habló de la expiación por nuestros pecados. Habló de todas estas cosas, y oí todo y salí ese día diciendo 2 cosas. En primer lugar, era todavía ateo, no me había convencido de que Dios existe. Pero en segundo lugar, me di cuenta de que si esto es cierto, tiene enormes implicaciones para mi vida. Y entonces pensé, ¿sabe? Lo que voy a hacer es utilizar mi formación periodística, mi formación jurídica, y voy a investigar sistemáticamente, ¿hay alguna credibilidad al cristianismo o cualquier otro sistema de fe? Miré otros sistemas de fe también. Y cómo se mantienen bajo el escrutinio. Y mucho de mí, John, por la vida inmoral que estaba viviendo, una parte de mí no quería que fuera la verdad. No quería saber si era cierto, porque no quería ser responsable de la forma en que había vivido mi vida. Por otra parte, como periodista, traté de decir, espera un minuto, mantén tus prejuicios en jaque. Entra en esto como un árbitro en un juego de pelota, llama un strike, strike, y una bola, bola. Ten el nervio, ten la decencia, de seguir la evidencia donde quiera que te lleve. Y así me embarqué en toda esta investigación. La verdad, yo pensé, y no es broma, pensé que esto iba a tomarme un fin de semana. Pensé, dame un par de días, voy a rasgar esto en pedazos, encontraré todos los defectos, todos los agujeros, me va a tomar el fin de semana. Va a estar bien. Bueno, me puse a investigar. Y mientras lo hacía,
comenzaría a investigar un tema, me gustaría verlo. Y otras religiones, fascinantemente, se caerían en el camino. Quiero decir, francamente no era tan difícil encontrar el golpe de muerte a una gran cantidad de estos otros sistemas de fe. Pero el cristianismo era como la vieja muñeca de boxeo que tenía cuando era niño, el saco de boxeo que pega y se devuelve cada vez. Parecía que no importaba dónde me gustaría probar, no importa dónde me gustaría desafiarlo, respondería con la evidencia positiva de que era convincente. Y era poderosa. ¿Cómo se decidió por dónde empezar cuando investigó el cristianismo? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, sabe, hay tantos temas, los temas mesiánicos, la profecía y así sucesivamente. Muchas cosas. Pero si pudiera reducirlo a dos cuestiones que realmente son la base de mi investigación, porque creo que este es el fundamento de la cuestión de quién es Jesús. La número uno es, ¿alguna vez él afirmó ser realmente el Hijo de Dios? Mucha gente dice que no lo hizo. Richard Dawkins en su libro, El espejismo de Dios, un ateo escéptico, dice, bueno, hay realmente poca evidencia histórica de que Jesús alguna vez pretendió ser el Hijo de Dios. Bueno, eso es lo que yo pensaba. Y entonces, en segundo lugar, si afirmó ser el Hijo de Dios, lo comprobó él mediante el regreso de entre los muertos. Porque yo había hecho una gran cantidad de investigaciones cuando estaba en el Chicago Tribune. Investigamos algunas de las instalaciones de salud mental. Y le diré, John, que no hay escasez de personas en este mundo que le mirará a los ojos y le dirá con toda sinceridad que ellos son Dios. Pero no les creemos. ¿Por qué? Porque no hay corroboración, no hay ninguna evidencia que lo apoye. Si Jesús hizo la afirmación de que era Hijo de Dios, eso es una cosa. Pero si lo probó, si lo respaldó, si lo autenticó mediante el regreso de entre los muertos, esa es bastante evidencia. Usted vuelve después de 3 días en la tumba. Eso es bastante evidencia que está diciendo la verdad. Una vez fui a un centro de salud mental y entré en la habitación y un tipo me dice con cara seria, ¿sabes que yo soy el segundo Hijo de Dios? Y le dije, no, no sabía eso. ¿Cómo sabes? Y dice, Dios me dijo. Y otro hombre al otro lado del cuarto, dijo, no, no lo hice. Pero escuche, espere con eso. Vamos a llegar a la evidencia de esos 2 puntos. Y vamos a tomar un descanso y volveremos, y vamos a escuchar la evidencia que convenció a Lee. Quédese con nosotros, usted no va a querer perderse esto. Si usted desea ver en línea uno de los programas de televisión de hoy, o leer una transcripción de este programa, usted puede hacerlo ahora mismo yendo a nuestro sitio web en jhshow.org. Muy bien, ya regresamos y estamos hablando con Lee Strobel. Fue un ateo sólido trabajando en el Chicago Tribune durante 13 años como el editor legal. Y un día, su esposa llegó a conocer a Cristo y lo inició en una búsqueda para probar que realmente estas creencias estaban equivocadas. Pero Lee, díganos el resto de la historia aquí. El hecho es, usted dijo que había 2 hechos que buscaba. ¿Y cuáles eran ellos de nuevo? Primero, pretendió Jesús ser el Hijo de Dios. Y segundo, respaldó eso por regresar de entre los muertos. Muy bien, ¿cómo le fue? Bueno, la primera cosa que hice, John, pensé, bueno, un buen historiador probablemente quiere ir a las fuentes más antiguas. Y entonces pensé, bueno, ¿cuál es la primera biografía de Jesús? Es el Evangelio de Marcos, que la mayoría de las personas creen que fue el primero escrito de los evangelios. Se basó en el testimonio ocular del apóstol Pedro. Y así lo abrí y la primera cosa que noté es que Jesús, la manera más común que se refiere a sí mismo no es como el Hijo de Dios, es como el Hijo del Hombre. Así que dije, bueno, caso cerrado. Él nunca afirmó ser el Hijo de Dios, solo está diciendo, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy igual que tú y todos los demás. Correcto.
Eso es lo que yo pensaba. Y entonces me fui más profundo. Y lo que descubrí es que cuando Jesús se refirió a sí mismo como el Hijo del Hombre, él no solo reclamaba la humanidad. Estaba reclamando mucho más que eso, porque lo que estaba haciendo era aplicar a sí mismo la descripción del Hijo del Hombre, que se encuentra en la Biblia en las Escrituras hebreas, el Antiguo Testamento, en Daniel 7. Y si uno mira lo que se encuentra allí, son cualidades divinas del Hijo del Hombre, viene a juzgar toda la humanidad, tiene la soberanía y poder completos, es adorado por toda la gente, solamente Dios es adorado, su reino durará para siempre. Quiero decir, estas cualidades que se leen en Daniel 7 son divinas. Y así lo que Jesús hace es aplicarlas a sí mismo y decir, yo soy más que un hombre, yo soy el Hijo del Hombre. Y así todo de repente, yo estoy como, bien, espera un minuto. Tal vez hay más. Uno de mis ejemplos favoritos de lo que él dijo, y esto no lo ve mucha gente, yo creo que en Marcos 6, es donde Jesús está caminando sobre el agua. Y todo el mundo sabe esa historia. Y la mayoría de las Biblias traducen sus palabras diciendo, no temas, esto soy yo. Pero en realidad, me he profundizado más, y lo que se encuentra en el griego original en el que el Nuevo Testamento está escrito, lo que Jesús realmente dijo fue, no temas, yo soy. Bueno, ¿qué es yo soy? Esa es la forma en que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo. Y así, de repente él está haciendo otra afirmación. Y entonces se hace aún más evidente en su juicio ante Caifás, el sumo sacerdote, donde él solo le preguntó a quemarropa, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y las dos primeras palabras que salieron de la boca de Jesús son, yo soy. Sí, tenemos que ir más despacio con eso. ¿Eres tú el Cristo? Eso es, el Mesías, de acuerdo. ¿Eres tú el Hijo del Bendito? Ellos no dirían Dios porque simplemente no harían eso en la cultura judía. Esa es la realidad, pero eso es lo que significaba. ¿Eres tú el Hijo de Dios también? Una pregunta de doble importancia. Él dice, yo soy. Y entonces añade algo que es aún peor que eso. Sí, él lo hace. Y dice, y vosotros me veréis a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos 14:62. ¿Qué significa, viniendo en juicio, que es venir a juzgar a la humanidad? Lo cual es irónico, John, cuando se piensa en ello, porque en realidad estaba diciendo a Caifás, oh perdón. ¿Crees que me está juzgando? El contrario es cierto aquí. Y entonces, ¿cómo responde Caifás a Jesús? Y a propósito, esa es una referencia a Daniel 7, él se aplica el Hijo del Hombre a sí mismo. Y así, ¿cómo se entiende Caifás lo que dice? Lo declara blasfemia. ¿Por qué? Porque Jesús está afirmando ser Dios. Estaba claro para él y es claro al leer las biografías de Jesús, como este tema solo se repite. En Juan 10:30 Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Y la palabra en griego para uno, significa, uno en esencia. Y así, ¿cómo entienden de la audiencia lo que Jesús está diciendo? Recogen piedras para matarlo. ¿Por qué? Porque dicen, tú, siendo un simple hombre, dices ser Dios. Juan 10:33. Entendieron perfectamente lo que estaba diciendo y lo iban a matar. Y por eso, quiero decir, me alejé de esto Juan, diciendo, espera un minuto. Jesús al menos claramente hizo la afirmación de que él era el Hijo de Dios. Eso es claro. Ahora la siguiente pregunta es, ¿lo respaldó? Porque nadie... Yo podría afirmar que soy el Hijo de Dios. La pregunta es, ¿tienen él alguna prueba que lo respalde? Y es notable Juan, esto está allá en los primeros registros que tenemos acerca de Jesús. Esta no es alguna leyenda que se desarrolló en el siglo o algo después de que él murió, que es lo que yo pensaba. La idea de que él era Dios, que él estaba afirmando ser algo más que un ser humano, yo pensaba que esto era una leyenda y una mitología que se desarrolló mucho tiempo después. Usted vuelve a los primeros registros acerca de Jesús, desde el principio donde él hace estas afirmaciones extraordinarias.
Él está diciendo parábolas acerca de los labradores malvados, y el mensaje de la parábola que él dice que es el Hijo de Dios que fue enviado y asesinado como resultado. Me gusta John A. T. Robinson, el hombre que ayudó a iniciar el movimiento de la muerte de Dios. En su libro, Nuevas Fechas de los Evangelios, puso esto de lo que estamos hablando sobre el Evangelio de San Marcos ya en el año 40. No estoy seguro de que estoy de acuerdo con eso. El hecho es que si es en el año 40, esos son 10 años después de la época de Jesús y su resurrección. 10 años, caramba. Estas cuentas de las que estamos hablando de Jesús diciendo estas cosas están en las noticias en Jerusalén. Pruebas muy sólidas de que Jesús afirmó ser Dios. Cuando eso golpeó su mente, ¿qué le hizo? Sí, e incluso tenemos cosas antes que eso, porque tenemos credos de la iglesia primitiva que tenían esta molesta tendencia, mientras los miraba para afirmar que Jesús es el rostro del Dios invisible. Y reafirmó que Él es divino. Y estas son creencias que se remontan incluso antes de que Marcos fuera escrito. Solo estoy diciendo, ¿cómo se dio cuenta cuando esto comenzó a abrirse paso en usted? Bueno, primero que todo me sorprendió. Porque de nuevo, pensé que esto iba a tomar un par de días para yo hacerle frente al tema y entonces podría terminar con ello. Pero cuanto más lo miraba pensé, espera un minuto. El Hijo del Hombre, eso es hacer un reclamo divino. Vea en estas parábolas lo que él diría, donde se posicionaría de una manera extraordinaria, superior a todos los seres humanos. Él está diciendo claramente algo que es dramático, que es poderoso. Y el público al que él está hablando lo entendió de esa manera. Usted sabe, lo podemos leer hoy y decir, bueno, ¿cómo se consigue esto? Pero vea cómo la gente de su día reaccionó, ellos querían matarlo porque estaba haciendo esta afirmación. Muy bien, nos quedan 2 minutos. Háblenme del punto número 2, el cual vamos a continuar la próxima semana. Sí, veo la resurrección de Jesús, como sea que Él lo haya respaldado, por regresar de entre los muertos. Y lo resumo como algo así en lo que llamo las 5 palabras que comienzan con la letra E en inglés. La primera de ellas, ejecución, fue Jesús condenado a muerte. Realmente fue asesinado. ¿Estaba Él realmente muerto cuando fue bajado de la cruz? Sí. Algunas personas hoy dicen, no, Él revivió en la tumba. Nosotros vamos a ver todo eso. Continúe. Correcto, absolutamente. Y entonces tenemos los primeros relatos, en otras palabras, cosas que no pueden ser el producto de la leyenda. Tenemos una tumba vacía, que hasta sus enemigos están de acuerdo en que estaba vacía. Tenemos relatos de testigos presenciales, 515 personas encontraron a Jesús resucitado. Y entonces tenemos la aparición de la iglesia allí mismo, en Jerusalén, lo cual es inexplicable aparte de los discípulos de Jesús diciendo la verdad acerca de su resurrección de entre los muertos. Y usted sistemáticamente fue a través de cada uno de esos puntos, los cuales vamos a tratar en el próximo programa. ¿Y cuál fue la conclusión? Bueno, la conclusión es, usted sabe, usted va a través de eso y sopesa honesta y equitativamente las pruebas. Y me encontré de acuerdo con el Sir Lionel Laghu, el más grande abogado que haya vivido. Ganó 245 juicios por asesinato seguidos, ante un jurado o en apelación, que era ateo hasta que estudió la evidencia. Tomó su monumental habilidad legal y la aplicó al registro histórico. Y su conclusión fue, y cito, digo inequívocamente que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que obliga a la aceptación por medio de pruebas, que no dejan absolutamente ningún espacio para la duda. Tenemos a escépticos que tienen doctorados. Tenemos a hijos en la escuela y en la universidad. Tenemos adultos que se están preguntando acerca de estas cosas. Y ellos están donde usted estaba, bueno, y están escuchando esto. Les puede decir por qué tienen que estar atentos la próxima semana. Bueno, en primer lugar, creo que este es el tema fundamental. Y el apóstol Pablo lo dijo,
Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería inútil, todavía estaríamos en nuestros pecados. Quiero decir, este es el problema número 1. Porque cualquiera puede hacer la afirmación de que es divino, pero, puede demostrarlo por regresar de entre los muertos. Y por eso creo que es monumentalmente importante. Creo que es el acontecimiento fundamental de la historia. Y creo que si la gente lo ve con una mente abierta, con un corazón abierto, lo convierten en una prioridad en su vida. Y se dirían a sí mismos, ¿sabes qué? Cuando la evidencia está allí, yo voy a llegar a un veredicto. Con ese tipo de actitud, si usted investiga la evidencia por sí mismo, creo que es bastante difícil no llegar a la conclusión a la cual llegó Sir Lionel Laghu. Sí. Muy bien amigos, queremos que permanezcan atentos, porque la próxima semana vamos a hablar de ese punto crucial, ¿resucitó Jesús de entre los muertos? Vamos a escuchar cómo este escéptico se abrió paso a través de esos 5 puntos. Y creo que esto es algo que ustedes necesitan escuchar, y espero que nos acompañen. Allí, también podrá encontrar programas de televisión adicionales, información, y artículos en su idioma, para ayudarle a fortalecerlo en su caminata con Jesús. Si usted desea leer la Biblia, usted puede ir a jhow.org en su computadora, tableta o smartphone, y en la esquina derecha de arriba verá las palabras Biblia en su idioma. Haga clic en las palabras y usted encontrará 783 traducciones de la Biblia, y 783 grabaciones de audio dramáticas de la Biblia, disponibles para usted de forma gratuita. Usted también puede encontrar la película de Jesús en su idioma. Usted puede ver la vida de Cristo, y usarla para compartir su fe con otros. Por favor, tome un momento para aprender cómo nuestros recursos pueden ayudarlo hoy.